Desalineadas, desalineados, bienvenidas, bienvenidos a su programa de orientación legal y social, La Ley es la Ley, pregunte al doctor. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante relacionado con la unión de hecho y sus efectos jurídicos. Es importante recordar en breves términos lo que señala el artículo 67 de la Constitución de la República, donde se reconoce a la familia en sus diversos tipos. Allí se agrega que el Estado debe proteger como núcleo fundamental de la sociedad y garantizar condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituyen por vínculos jurídicos o de hecho y se basan en igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Con sustento justamente en la norma constitucional, se recoge también en el Código Civil la institución jurídica que hoy vamos a tratar, denominada unión de hecho, y que es materia justamente de este nuevo programa. Consecuentemente, quiero preguntarle y darle la bienvenida a mi compañero de fórmula de todas las semanas, a Mauro Andino Reynoso. ¿Cómo define la unión de hecho nuestra Carta Fundamental y asimismo cómo lo señala el Código Civil? Y agrego, ¿qué tiempo mínimo se requiere para que se configure la unión de hecho? Mauro, bienvenido, te escuchamos, por favor. Gracias, Mauro. Este es un tema muy importante que hay que visibilizarlo, hay que difundirlo, porque no se conoce a profundidad las consecuencias jurídicas, lo que significa, qué se gana, qué se pierde, ¿sí? Cuáles son los asuntos positivos dentro de una pareja que forma una unión de hecho, y de esta manera evitar inclusive problemas de carácter personal, familiar. Así es. Y algo que toca fuerte, el asunto económico, el patrimonio. Sí. Con este breve comentario, tenemos que señalar que tanto la Constitución, nuestra Carta Fundamental, como el Código Civil garantizan la unión de hecho y lo definen, que es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial y que forman un hogar de hecho que genera los mismos derechos que una pareja tuviera dentro de un matrimonio. Si me permites agregar algo aquí en esta parte, y este tema de la unión de hecho, que fue incorporado en la Constitución de Montecristi, ya fue un avance en términos de igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su preferencia u orientación sexual, porque se garantizó ya la unión de hecho para aquellas parejas del mismo sexo. Obviamente, en la Constitución de Montecristi. Obviamente. Fue, digamos, un primer ya gran paso en este sentido. ¿Por qué? Porque la unión de hecho fue consolidada, fue incorporada en nuestra Constitución ya hace muchos años atrás. Y luego, obviamente, en Montecristi es en donde se abre. Así es. Se abre y para se que garantiza, no exista ningún tipo de discriminación. Y se garantiza el derecho para las parejas, ¿sí? Del mismo hombre, sexo, mujer o heterosexuales. Correcto, correcto. Entonces te decía que tanto la Constitución como el Código Civil establecen, ¿no?, que la unión de hecho es la unión estable y monogámica entre dos personas que generan los mismos derechos y las mismas obligaciones que una pareja dentro de un matrimonio. Obviamente que para que se dé esta unión de hecho se tiene que cumplir con una serie de requisitos. Primero, que esa pareja esté libre de vínculo matrimonial. Segundo, que sea mayor de edad, que eso es importantísimo, que sea mayor de edad, es decir, que supere los 18 años de edad. Y tal vez en relación al tiempo. Y tercero, ahí está lo fundamental, que por lo menos haya transcurrido 2 años en que esa pareja haya mantenido esa unión de hecho. Si se cumplen con estos requisitos, obviamente Perfecto. Que estaríamos hablando de una unión de hecho determinado en la Constitución y en el Código Civil. Perfecto, me parece que has abonado varios elementos que nos permiten tener mayor claridad conceptual y, digamos, algunos presupuestos bajo los cuales se consolida, se configura en la práctica ya la unión de hecho. Ahora bien,
Como tú bien has señalado, la unión de hecho genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias formadas mediante matrimonio. Esto es muy importante que conozcan quienes nos están mirando. Y da origen a una sociedad de bienes, lo que tú decías en la parte introductoria, a veces la parte compleja. Explícanos en qué consiste esto de la sociedad de bienes para tener mayor claridad al respecto. Mauro, señalamos hace pocos instantes que si una pareja, en términos generales pareja, cumple con los requisitos legales y constituye una unión de hecho, lógicamente que genera los mismos requisitos que tienen las familias mediante matrimonio, correcto. En consecuencia, la unión de hecho da origen a una sociedad de bienes, pero nos dirán, ¿qué es la sociedad de bienes? Ahí recurrimos a lo que establece el Código Civil. Ejemplo, los salarios, los emolumentos, los honorarios profesionales de todo género, oficios, los bienes que adquieren, bienes muebles, bienes inmuebles, una casa, un a terreno, título oneroso, un carro. Así es, todo ello da origen a esa sociedad de bienes. ¿Por qué? Porque fue adquirido dentro de esa unión de hecho. Correcto. Y por lo tanto, los dos, la pareja, tendrán derecho a ese patrimonio que adquirieron legalmente y durante la permanencia que originó la unión de hecho. Es decir, en palabras simples y coloquiales, lo que adquirieron durante esa unión de hecho les pertenece a ambos por igual. Así es. No interesa aquí que tal vez él puso más dinero, compró más cosas, sino que lo que adquirieron dentro de esa unión de hecho es de ambos. Así por es. igual. Por Perfecto. honorarios, por remuneraciones, Perfecto. a título oneroso, todo lo que adquirieron, eso entra a ser parte de la sociedad de bienes. Perfecto, y es muy importante lo que tú aclaras porque a veces existe esta duda, ¿verdad? Así y a veces se pregunta, se interroga, pero es que yo puse más, yo ganaba más y entonces yo debería tener derecho a una parte proporcional más importante de los bienes. No hay chance en esto. Así es. Por igual. Pero algo más, Mauro, que dentro de esta unión de hecho, también se puede determinar qué persona es la que va a llevar a cabo la administración ordinaria de la sociedad de bienes. Sí, y aquí se puede determinar dos caminos. El momento en que se legalice, se formalice esa unión de hecho, ¿Ya? O también a través de un instrumento público, es decir, concurrir a una notaría y dar a conocer Correcto. que será la mujer o el hombre el que administre la sociedad de bienes de una manera ordinaria, que eso también es muy fundamental, porque hay que resaltar algo. Se cree, por el mal denominado machismo, que solo los hombres supuestamente están en la capacidad de poder administrar la sociedad de bienes, cuando la mujer también con legítimo derecho puede hacerlo igual que el hombre. Perfecto. Has abonado algunos elementos adicionales, son muy necesarios. Quisiera plantearte otra interrogante. A más de los derechos y obligaciones que tú ya has planteado y que tienen entre los convivientes, entre quienes forman la unión de hecho, y si es que tienen hijos, indudablemente ahí tienen responsabilidades. ¿Podrías darnos a conocer qué otros derechos se derivan justamente de la unión de hecho según nuestro ordenamiento legal, si es que ya le agregamos hijos, bienes dentro de la sociedad conyugal? Mira, qué importante tu inquietud, porque de esa manera vamos orientando a nuestras amigas, a nuestros amigos, de que la unión de hecho no solamente genera ciertos derechos, también genera ciertas obligaciones. Pero adicional hay otros derechos, como por ejemplo los que están determinados o contemplados en el mismo Código Civil, en la Ley de Seguridad Social, como en el Código del Trabajo. Pero tú te dirás, ¿y cuáles son esos derechos? Podemos poner algunos ejemplos. Los beneficios a la seguridad social, ¿sí? El subsidio familiar, a lo que tienen derecho los hijos, ¿sí? La licencia en caso de fallecimiento de su conviviente, ¿sí? Del hombre o de la mujer. La participación de las utilidades entre
otra serie de derechos que están contemplados en nuestro ordenamiento legal. Por eso te decía que la unión de hecho se genera los mismos derechos que tiene la familia a través del matrimonio. Perfecto. Ahora, tú hace unos momentos también planteaste esta posibilidad de materializar, de formalizar ya legalmente la unión de hecho. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Parejas que nos están viendo este momento a través de desalineados que están sintonizando la ley pregunta al doctor, dicen, bueno, nosotros queremos legalizar la unión de hecho bajo la cual vivimos. ¿Qué trámite pueden hacer? ¿Ante quién deben acudir? A ver, aquí habría dos posibilidades, ¿sí? En el primer caso, si la pareja está de acuerdo, han tomado esa decisión, ¿qué es lo que pueden hacer? Concurrir ante un notario público y solemnizar esa unión de hecho. Allí darán a conocer que es su decisión de legalizar, de solemnizar, de formalizar esa unión de hecho, que no son menores de 18 años, que están libres de otro vínculo matrimonial y que ellos quieren solemnizar ellos, ¿sí? Ese es el primer camino. El segundo, en cambio, si es que no están de acuerdo, si no están de acuerdo, o uno de ellos no está de acuerdo, porque ya surge el interés económico, Mauro. Se han adquirido bienes dentro de esa sociedad. De hecho, a veces ya viene el interés. Ah, no, esto es producto solo de mi trabajo. Yo he sido el que he trabajado. O la otra persona, no. Son mis ingresos. Como ya viene ese conflicto de intereses, ¿qué es lo que tendría que hacer en ese caso la persona que quiere reclamar? Presentar su demanda ante el juez de la mujer, familia, niñez y adolescencia y allí justificar ante el operador de justicia que ha transcurrido más de 2 años de esa unión de hecho, que ha sido estable, monogámica, ¿sí? Que han estado libres de vínculo matrimonial y en base a las pruebas que presente dentro de ese proceso, el juez tendrá que resolver, o bien aceptando, dando la razón al hombre o a la mujer que ha presentado esa petición, esa reclamación para que se reconozca esa unión de hecho, o desechando si es que no se ha justificado o no se ha aprobado. Tú has aclarado ya dos circunstancias distintas. La una, si es que voluntariamente quieren legalizar lo que yo te preguntaba, ¿ante quién pueden hacerlo? Ante un notario público, ¿verdad? Si es que surge algún tipo de controversia, de conflictividad, como tú también ya lo planteas, tendrían que acudir evidentemente ante un juez de la familia, ¿verdad? Ahora, si es que se materializa en la práctica esto ante un notario, porque voluntariamente quieren legalizar esa unión de hecho, me imagino yo que tienen que inscribir esto igual ante el registro civil, tal como sucede cuando se casa una pareja. Así es. Obviamente, una vez que han acudido donde el notario y se ha solemnizado, se ha formalizado, el notario concederá el documento respectivo a fin de que lleven ante el registro civil y se inscriba. Algo parecido a lo que ocurre con el matrimonio. Correcto. Si tú te casas, hay que inscribir. Si no se inscribe, no ocurre. O lo contrario, en el divorcio, si esa sentencia de divorcio que hemos tratado en otros programas no se ha registrado, no se ha inscrito en el registro civil, no surte definitivamente ya la consecuencia jurídica de estar libre de vínculo matrimonial. Efectivamente, tal como tú lo señalas, hemos abordado estos temas en otros programas. Quiero plantearte ahí otra pregunta que se deriva del caso, del tema puntual que estamos abordando el día de hoy. Igual, uno puede dar por terminado el matrimonio. ¿Cuáles son las causas para dar por terminado la unión de hecho? Si es que quieren que esto se deshaga en palabras simples y llanas. Algo parecido como en el matrimonio. Si se acabó el amor, si ya no hay acuerdos, hay conflictos, o cada quien desea llevar su vida de manera independiente o volver a independizarse como estuvieron antes de formalizar esa unión de hecho, el Código Civil establece cuatro causas. ¿Podrías el primero, claro, enumerarlas? El primero por mutuo consentimiento de las partes. Igual que... Algo parecido que el divorcio por mutuo acuerdo, ¿sí? El segundo tiene que ver
por voluntad de cualquiera de los cónyuges. Para ello, lógicamente, Perfecto. el que quiera dar por terminado esa unión de hecho tendría que demandar a su pareja. Ante un juez tendría que demandar la terminación de la unión de hecho. Por escrito tendría que presentar ante el juez y establece que esto tiene que llevarse a cabo en procedimiento voluntario, conforme establece el Código Orgánico General de Procesos. El tercer caso, me dirás tú cuál. Hay otro, por el matrimonio de uno de los convivientes o de una de la pareja. Así es. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Están en unión de hecho, pero no están casados. Está en unión de hecho, pero por ahí se enamora de otra persona y se casa con otra persona. Perfecto. Automáticamente se disuelve esa unión de hecho. Desaparece esa unión de hecho. ¿Y el último caso? Y el último caso sería por muerte de uno de los convivientes. Esos son las cuatro causas a través de las cuales desaparece o queda sin efecto la unión de hecho. Ahora bien, ¿qué acciones o procedimientos se debe tomar ya si se genera esto, si se da por terminada la unión de hecho, para resolver sobre los bienes que se adquirieron justamente en la unión de hecho y que forman parte de la sociedad de bienes, valga la redundancia? Vamos al tema complejo. Es muy parecido, muy similar a lo que ocurre dentro de un matrimonio. Si en el matrimonio decidieron dar por terminado el mismo por mutuo acuerdo o por una de las 9 causales que establece el Código Civil, ¿qué es lo que tienen que hacer dentro de la unión de hecho? Si ya quieren dar por terminada esa unión o ya culminó esa unión de hecho. Si hay bienes, muebles, inmuebles, el patrimonio que hayan adquirido dentro de la sociedad de bienes, porque es muy diferente que uno de ellos, Mauro, haya heredado o haya sido beneficiario por una donación. Esos bienes o esos recursos no entran a ser parte de la sociedad de bienes. Eso pertenece a cada uno. Correcto. ¿Sí? O bien de los cónyuges o excónyuges, o bien de cada uno de la pareja que forma la unión de hecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Primero, yo sugeriría llegar a un acuerdo. Evitarse líos. Conciliar. En materia civil se puede llegar a acuerdos, acudir a un centro de mediación y arbitraje como contempla la Constitución y la Ley de Mediación y Arbitraje, y allí buscar un mediador para que se resuelva sobre la situación de los bienes y poder repartirse equitativamente como determina la ley. Pero si no se diera este caso, allí sí, ¿qué es lo que tendría que hacer la persona que ya quiera repartir esos bienes? Primero, el juicio de inventarios para saber determinar qué es lo que han adquirido Correcto. dentro de esa unión de hecho, de 2, 4, 5, 6 años, del tiempo que haya sido superando los 2 años. ¿Sí? Saber cuál es el avalúo de sus bienes, cuál es del activo, cuál es del pasivo. ¿Sí? Terminado o concluido ese juicio de inventarios, si todavía no hay acuerdo, vendrá el otro proceso que tiene que ver con el juicio de partición. Perfecto. En ese juicio de partición igual se tendrá que determinar a través del juez qué es lo que le corresponde a la una persona y qué es lo que le corresponde a la otra. Allí se resolverá sobre sus bienes, muebles, inmuebles, el activo, el pasivo, las deudas que puedan existir. Y adicionalmente, Mauro, si existieron hijos menores, lógicamente que también se tendría que haber resuelto sobre su régimen de visitas, pensiones alimenticias y tenencia, obviamente. Perfecto. Porque hay que precautelar siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Así que ese sería en sí el contexto, el momento en que general, se decida ya y luego liquidar la sociedad de bienes. Cuando se ha dado por terminada, por finalizada esa unión de hecho. Creo que queda muy claro esta necesidad de formalizar o legalizar entre una pareja que desea, por llamarlo de alguna manera, legalizar, sacramentar su unión de hecho, ¿sí? Bajo los parámetros jurídicos, bajo los presupuestos que tú bien has señalado. No se olviden, para que usted pueda formalizar su unión de hecho, libre del vínculo matrimonial,
mayor de 18 años y de esta manera en la unión de hecho se pueda garantizar el patrimonio y la sociedad de bienes que se va generando, que se va adquiriendo luego de los 2 años, ¿verdad? Correcto, un presupuesto correcto, fundamental, Mauro. mínimo 2 años para que se pueda formalizar esta unión de En hecho. eso tenemos que insistir que quienes mantengan esa relación de unión de hecho por más de 2 años y si es que no han solemnizado, no han formalizado, háganlo, porque de esa manera van a precautelar Correcto. el derecho que tienen sus hijos, el derecho que tiene cada uno de ustedes dentro de esa sociedad de bienes, dentro de ese patrimonio, porque de lo contrario, si no formalizan, un ejemplo, un vehículo matriculado a tu nombre. Como no está formalizada esa unión de hecho, tú de la noche a la mañana podrías coger y vender ese vehículo y no necesitarías la autorización de tu compañera, ¿sí? O lo contrario. Así es. Lo contrario, al estar ya formalizada, solemnizada, obviamente que ya se requeriría la autorización del otro, porque caso contrario se generaría un problema de carácter legal al haber tú dispuesto de ese bien mueble o inmueble sin la autorización de tu pareja, que es también copropietaria de esos bienes que adquirieron dentro del marco de la unión de hecho. En palabras simples, ya son un equipo, actúen como tal, no actúen de forma individual y más bien legalicen esa unión de hecho. Correcto, me quedo con esa última parte, creo que has sido absolutamente explícito, claro, con tus explicaciones. Y bueno, estamos llegando al final de un nuevo programa de La Ley es la Ley, Pregunte al Doctor. Para mí, como siempre, ha sido un gusto, un placer compartir contigo. Desalineadas, desalineados, nos volveremos a ver la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Un gusto, un abrazo. Chao. Gracias, hasta pronto.